Muy buenas tardes, bienvenidos a caraotaradio.com, a su programa El Grano. Vamos a acompañarlos, como de costumbre, durante una hora. Estamos aquí en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Yasmín Roger. Bueno, y para acompañarlos, hoy tenemos un lunes de historia de Venezuela y nos acompaña el profesor César Pérez Guevara, con quien vamos a conversar un buen rato justamente acerca de una fecha que se conmemora mañana, justamente el 19 de abril. Pero antes de entrar de lleno en el tema del 19 de abril, pues yo quiero, a manera de curiosidad, conocer la opinión del profesor César Pérez Guevara en relación a esa tan nombrada, renombrada, famosa carta que firmaron 25 venezolanos solicitándole a los Estados Unidos el que quite las famosas sanciones, que bueno, hasta ahí cada uno esgrime un párrafo en particular, pero esta carta, que además, yo no sé cuál es la opinión del profesor, pero cualquiera es libre de emitir una carta y de solicitar algo. O sea, supuestamente si tenemos libertad, pues debemos hacer uso de ella. Pero la gente se está quejando porque dice que no se siente representada, que no solicitaron permiso. Wow, si cada venezolano para emitir una opinión va a solicitarle permiso a la sociedad, entre comillas, en términos generales, porque nunca es a la sociedad completa. Eso está como la petición de Carrín, de que quiere unas primarias donde hasta el agricultor allá, donde el diablo perdió los calzones, vote, el pescador bien lejos vote, pues lo que está pidiendo son unas presidenciales, pero para unas primarias muy cuesta arriba. O irnos, por ejemplo, a la petición de María Corina Machado, unas elecciones sin Consejo Nacional Electoral, sin Tribunal Supremo de Justicia, sin plan república, sin maquinitas, y que la gente vote manual y cuente su voto. Entonces, a veces las peticiones son, bueno, cada quien pide lo que quiere, pero a veces son, pero uno no se puede hacer eco de todo. O sea, ahora, ¿cuál es la opinión del profesor? ¿Qué piensa usted de esa solicitud y, y del contenido de la misma? Bienvenido, profesor. Muchas gracias, querida Jamie, y como siempre, saludos a toda la distinguida audiencia de este estupendo programa. Mira, este es un tema particularmente complejo porque, en principio, como bien tú señalas, cualquier persona podría realizar a, a modo propio o acompañada de otros individuos una solicitud en cualquier instancia, ¿no? Sin mayor inconveniente. De hecho, podría hacerlo incluso arrogándose una suerte de representatividad al formar parte de un conglomerado, como en este caso es el pueblo venezolano. De ahí que si uno la observa totalmente desligada, desprendida, escindida del contexto, no habría mayor problema. Pero recuerda que estamos viviendo actualmente en lo que es la crisis de un sistema, una crisis que comenzó ya por allá a mediados de los años 90, que bueno, durante estos últimos 20 años hemos tenido absolutamente toda clase de complicaciones. En virtud de eso hay un fuerte resentimiento por parte de la población venezolana en general, independientemente del credo político tenga o no tenga quizás ninguno, pero la situación nos ha afectado de tal manera que cualquier clase de planteamiento a favor o en contra del levantamiento de estas sanciones y incluso también en torno a las sanciones, trae resquemores, ¿no? Por tanto, me parece perfectamente lógico tanto la voluntad de estos ciudadanos por considerarlo para interés propio, para interés del país. Realmente no podemos juzgar nosotros la emotividad o la voluntariedad de ellos, pero que ellos puedan realizar esta solicitud, pero también hay que comprender un poco por qué las personas reaccionan de este modo de cada uno de los bandos. Amén de ello, también habría que revisar qué piensa la gente de a pie. Yo siempre le digo a las personas, Twitterzuela no es Venezuela en general, y por lo general se suele dar mucho margen de opinión. Desde la perspectiva histórica, lo que significa esta carta, si yo fuera amigo de alguna de las personas que realizó esta firma, que no lo soy, no les conozco, bueno, algunos quizás nada más de
pasada, pero no soy amigo de ninguno de ellos. La historia de Venezuela, cada vez que una coyuntura política en particular, evidentemente ya hecho, se han colocado estos documentos que son vistos por una mayoría de personas, esa los va a perseguir el resto de su vida política. Vaya, que no quiero hacer una comparación que por supuesto no tiene mayor relevancia porque son temas totalmente diferentes. Cuando para Venezuela, antes de que ganara Hugo Chávez, mucho antes, Fidel Castro, un grupo de intelectuales venezolanos también realizó una solicitud para que Fidel Castro ingresara y los llamaron los abajo firmantes, ¿no? Todavía hoy en día, pasados más de 30 años, a ciertos individuos bastante reputados de nuestra academia incluso, se les sigue llamando los abajo firmantes. Entonces muchas veces en estos contextos históricos tan complicados, tan atribulados, es quizás mejor ser un poco más prudente con esta clase de comunicados, ¿no? Sobre todo cuando son tan polémicos. Pero por supuesto, cada quien puede elegir por cuál senda va a ir y a lo mejor se obtuvo el resultado esperado. Porque al momento de dictar este cuerpo normal, bueno, esta carta, mejor dicho, se sabía que iba a haber una. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo opinar al respecto. Ok, bueno, esa era la opinión que yo quería recibir de parte suya para todos nuestros oyentes. Nos vamos al 19 de abril. 19 de abril, una fecha sumamente importante. Yo creo que es la fecha que, bueno, que si hacemos un sondeo, una consulta, la gente pues tiene referencia de lo que fue el 19 de abril. Es una de las fechas que la gente pues tiene a flor de piel. Ahora bien, ¿estamos en la actualidad mejor o peor que antes de celebrarse el 19 de abril o luego del 19 de abril? Bueno, yo te diría sobre Perdón, profesor, ¿qué hemos aprendido de esta fecha? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son los puntos que estamos obviando o que hemos simplemente anulado en nuestro cerebro sobre una fecha tan importante que le dio entrada prácticamente a la democracia? Pero que, o sea, ¿aprendimos de esa fecha? Es la pregunta, no aprendimos. Mira, yo creo que mi respuesta no suelo ser polémico en torno a esta clase de planteamiento sobre la fecha del 19 de abril del año 1810. En particular, hay que entender que son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? En ese momento es un rompimiento, una parte de con lo que viene a ser la corona española. La mente sí puedo decir yo con plena propiedad que el venezolano desconoce profundamente el contenido del 19 de abril del año 1810, a un punto que lo que sencillamente se enseña en los colegios, nos ruboriza a los historiadores, es que ese día hubo la declaración de independencia, cuestión que es totalmente falsa. Cualquiera que pueda leer el acta del 19 de abril del año 1810 podrá darse cuenta que más bien en ese momento nosotros nos declaramos totalmente súbditos del legítimo monarca español. Va a ser el 5 de julio del año, pero todo forma parte de esto. Resulta que la manera de poder explicar el 19 de abril del año 1810 es también intentando trasladar a las personas hacia ese contexto histórico y ver qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es la razón por la que en efecto los reyes de España podían llamarse señores, amos, dueños de esta tierra? Eso es en virtud de una bula papal que había sido dictada en el año 1493 por parte del Papa Alejandro VI, que determinaba que los monarcas españoles, siempre y cuando ellos realizaran la labor de evangelizar a los naturales de estas tierras, iban a tener el justo dominio sobre estos territorios, ¿no? Permíteme. En ese momento... Te escucho. Permítame interrumpirlo para que no se me vaya la idea. ¿A qué se debe entonces que no solamente en las escuelas, en primaria, en bachillerato, inclusive en las universidades, luego también lo tenemos en los distintos gobiernos a la hora de conmemorar el 19 de abril, a qué se debe que todos insistan en que es nuestra fecha de independencia? Porque una mentira repetida
mil veces durante décadas se termina convirtiendo en verdad. Aquí usted hace un sondeo de opinión en cualquier escuela y pregunta qué significa el 19 de abril de 1810 y le van a contestar así de sencillo, Declaración de la Independencia. Entonces, si usted me acaba de decir que eso no es históricamente lo correcto, ¿a qué cree usted que se debe? Que en el Ministerio de Educación, desde que yo tengo uso de razón, esa es el sentido del 19 de abril de 1810, o por lo menos lo que han dictado el profesorado y los maestros, y después lo traspolamos a las autoridades gubernamentales, y es lo mismo en la conmemoración de la fecha. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué cree usted No, que se persigue? ¿Es eh, ignorancia o está hecho adrede? Es mi pregunta. no, hay mucha ignorancia, pero lo importante, lo trascendental, yo observo que es sencillamente la manera de manipular la historia para que sea condescendiente, que sea afable, que sea amigable, que la historia sea lo que queremos, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto? Lamentablemente en Venezuela, durante lo que fue el siglo XIX, en particular el final del siglo XIX, Venezuela no construyó una historia científica, no construyó una historia real. Venezuela lo que hizo fue idealizar una catarata de héroes y mitos, particularmente este libro de Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, es como la máxima concreción de él, ¿no? Y durante el siglo XX, en gran medida, la historia de Venezuela fue dictada también conforme a lo que era el alegato de los sacrosantos patriotas, que fundamentalmente venían a ser como héroes griegos. Entonces, claro, por ello, no se suele nunca explicar la complejidad de un hecho como el del 19 de abril del año 1810, que vaya, sí podríamos considerarlo en buena medida el primer paso hacia la emancipación absoluta, pero no fue ninguna declaración de independencia. Nosotros ese día lo único que decimos es que somos leales al legítimo soberano español y estamos en contra de la invasión de Napoleón Bonaparte. Porque fundamentalmente, en ese momento Napoleón Bonaparte, 2 años antes, en 1808, había invadido España. Y había invadido España y había impuesto a su hermano, José Bonaparte, en el trono, al cual llamaban Pepe Botella los españoles. Nos imaginaremos por qué. Y por ese motivo nosotros entonces aquí en Venezuela, en el año 1808, en lo que se llama el motín de los mantuanos, o levantamiento de los mantuanos, la conjura de los mantuanos, intentamos no aceptarlo, la cosa no salió bien, pero el 19 de abril del año 1810, ya con mucha mayor tela que cortar y sobre todo con la figura de Juan Germán Rocio, el gran ideólogo de la independencia venezolana, el profesor universitario Juan Germán Rocio, es precisamente él, junto con otro profesor universitario, que era José Félix Sosa, y el canónigo Cortés de Madariaga, el canónigo chileno, que comienzan a pensar la posibilidad de no aceptar ninguna clase de dominio ilegítimo galo en nuestros territorios y más bien decir que nosotros somos legítimos súbditos del legítimo soberano español. Pero esto habría, por supuesto, que camino a otras cosas. Habría el camino a que nosotros tuviéramos nuestro primer autogobierno y abrir el camino también a realizar una serie de actos, entre los cuales estuvo la elección de los grandes diputados del pueblo, a fin de que nosotros tomáramos la decisión de qué hacer. Seguir siendo súbditos de Fernando VII, el rey de España, o plantear lo que era la independencia absoluta. Pero como te digo, el 19 de abril de 1810 lo que hacemos nosotros es deponer al capitán general, por considerarlo que era francesado, que estaba puesto allí por Napoleón Bonaparte, tomar el gobierno nosotros por un razonamiento jurídico bastante complicado, que intenté yo pergeñar en algún momento, y luego, por supuesto, hacer el primer gobierno legítimo nosotros aquí, que fue la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la Junta Suprema de Caracas. Ojo, que cuando Miranda viene invitado, luego por algunos representantes que son enviados por la Junta a Inglaterra, entre ellos Simón Bolívar, un joven Andrés Bello, y Luis López Méndez para acá, cuando Miranda observa a la gente que está aquí, dice que se encuentra con probablemente el Congreso o el número de representantes del pueblo más instruidos de todo en cuanto sea el Estado.
Lo que nos muestra que, a diferencia de nuestra época, lamentablemente, en ese momento, los hombres que comienzan a pensar en emancipación política y luego en independencia, al año siguiente eran hombres que particularmente eran muy instruidos, eran profesores de la universidad, eran las cabezas mejor ordenadas de la época, y lamentablemente, volviendo a la pregunta que me has hecho, en la época actual, por el contrario, tenemos que los asuntos políticos no son llevados por las cabezas mejor ordenadas de nuestra sociedad, al contrario, muchas veces parece incluso lo contrario, lamentablemente. Esa es una de las diferencias. Esa es una de las pequeñas y grandes diferencias entre quienes estaban en aquella época, en 1810, un 19 de abril, versus quienes están hoy en día, bueno, un 19 de abril del 2022. Son las 12:18. Usted me va a permitir, le sugiero me conceda un permiso para ir a cumplir con un compromiso de caraotarradio.com, y al regreso, entonces, vamos a profundizar qué otras diferencias existen que podemos conmemorar nosotros mañana 19 de abril, si es que hay algo que conmemorar, y por qué se debe hacer. Al regreso. Ay, profesor, lo llamó el concejal Óscar González. No, no estoy en... Ah, pero un segundo. Bien, regresamos a carabotarradio.com en compañía del profesor César Pérez Guevara. Continuamos con el tema 19 de abril de 1810, si es cierto o no es cierto que somos a la fecha, pasado cualquier cantidad de décadas, podemos exhibirnos como un país independiente. Mira, como te venía señalando, el 19 de abril del año 1810 es una fecha de mucha importancia. Pensamos dentro de lo que es nuestro devenir histórico. Aceptamos, obviamente, nuestra característica hispana, pero a la vez también comenzamos ya a demostrar ribetes de emancipación y madurez política. Es por ello que va a ser este primer paso que nos damos el autogobierno. No lo estoy escuchando muy bien, profesor. En ese momento. Usted me escucha, no lo estoy escuchando muy bien. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Ok, ok. Yo te escucho perfectamente. Ahora sí lo escucho, antes no, antes se le iba y se le venía, así que retome la idea, por favor. Ok, como te comentaba, el 19 de abril del año 1810 es importante de conocer porque es en efecto la primera fecha en la cual ya comenzamos nosotros a demostrar una madurez política, una sindéresis de acción en ese momento para comenzar a pensar la posibilidad de nosotros como una entidad con un grado de autonomía. Por tanto, es particularmente importante la fecha, pero si no se enseña el contexto, si no se enseña cómo en ese momento nosotros nos afianzamos, recordar que el 19 de abril del año 1810 y el 5 de julio del año 1811 son fechas meramente civiles, en las cuales, como te he señalado, las cabezas mejor ordenadas de Venezuela de entonces, con emancipación definitiva. Luego la mitad civiles, el día año 10 y el 5 de julio del año 1811, lamentable es que se pretenda celebrarles con Rives Castre cuando realmente no pertenecen a ello. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a esperar entonces seguir conmemorando un 19 de abril de 1810. Y ojalá en las escuelas pues tomen en consideración el impartir la historia ajustada a la historia, a los verdaderos hechos.